Seguimos en Llegó la Hora, 101 Televisión Andalucía. Por cierto, vamos en unos minutos, a lo largo del programa, entre otras cosas, hablaremos con la escritora Esther Cruzado y viene a vernos el mentalista José Tejada, que está preparando un espectáculo para Halloween alucinante y terrorífico. Será en un rato. Y después mesa de redacción para terminar el programa con Rocío Gaspar, con Norberto Richo y con Toni Vertedor. Pero antes abrimos tiempo de salud, como siempre, como no. Llegó la hora de 101 Televisión Andalucía y lo hacemos con el doctor José Félix García España. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Roberto? ¿Cómo vais por la unidad de reproducción El Ángel? Vamos bien. Mucho trabajo y bien, y buenos resultados. Bueno, que no falte trabajo. Hoy queríamos hablar de una figura que es fundamental en todo esto de la reproducción, como es el donante o la donante, ¿no? Importantísima, porque además es que en los últimos años ha cambiado mucho el paciente que viene a reproducción. De la pareja heterosexual, obviamente, que viene a hacer una fecundación in vitro, que todavía, por supuesto, existe y sigue siendo mayoría. Ahora, el grupo de mujeres de más edad que no pueden con sus óvulos tener niños y que tienen que echar mano de una donante anónima. Y por el otro lado, la chica joven que ve venir ese problema, joven o menor de 35 años, si fuera posible, que viene a congelar sus óvulos para tenerlos guardados para evitar ese otro problema, el de la donación final, porque ya con sus óvulos no puede. Esas dos, de esos tres pilares, el primero, la preservación de fertilidad, por decirlo, o congelación de óvulos, y la recepción de óvulos donados, son los que han subido muchísimo más. Y la fecundación in vitro tradicional ha bajado en ese sentido. ¿Cómo se desarrolla ese tratamiento de donación de óvulos? ¿Cómo es el camino que se hace? El camino primero es el shock o la concienciación por parte de esa mujer que tiene que dar ese paso, que no siempre es fácil. No es fácil, ¿no? Entonces, muchas veces es el realizar previamente alguna prueba de reproducción, técnica de reproducción con sus propios óvulos, irse dando cuenta de que sus óvulos son muy pocos, de mala calidad, que con su edad que no va a conseguir nada o un rédito muy pequeño, y entonces esa transformación es dura, Y una vez que ya da el paso, ya lo que pedimos, y mediante psicóloga incluido y tal, es pues un convencimiento de que tiene que hacerlo y que está deseando recibir esos óvulos. Entonces, a partir de ahí ya hay que buscar una donante totalmente anónima. Jamás la receptora, esa mujer que va a recibir óvulos, y la donante se podrán conocer. Tienen que ser lo más similar posible fenotípicamente, su aspecto. Incluso disponemos de un programa informático que complementa el ojo humano, porque yo pienso que como el ojo humano, es decir, esta chica es muy parecida a su receptora. Un parecido razonable. Bueno, físico. Ahí tenemos un programa que se llama Phenomatch, el cual te da un 60, un 65, un 70% de matching. Entonces, por supuesto, tiene que ser una chica que sea de la misma raza y característica física lo más similar posible. Interesante. Y como insisto, yo, por ejemplo, no conocía este detalle, ¿no? Que a la hora de buscar esa relación entre la donante y la receptora, tiene que haber cierto parecido. Tiene el mayor posible. El mayor parecido y es el laboratorio, la unidad de reproducción, el responsable de que eso sea así. Vale. Entonces, eso se tiene. Entonces, una vez encontrada esa donante es la que se va a someter a la técnica de reproducción, a la fecundación in vitro, mientras que la receptora, como llamamos nosotros, está totalmente pues, haciendo sus cosas en su casa, no teniendo nada que ver con ella. ¿Cualquier mujer puede ser donante de óvulos? No. Hay una selección muy estricta. Tiene que ser menor de 35 años. Bien. Y después, en la historia familiar, no puede haber... Bueno, pues el otro día, por ejemplo, consultando unas cosas, pues si hay un cáncer de mama, un cáncer de ovario, por ejemplo, en un familiar de primer orden, hermana o madre, por ejemplo, ella no puede donar. Por poner un ejemplo. Por poner uno. ¿No? Es decir, que hay una historia familiar que se toma clínica, que se evalúa para verlo. También hay un análisis muy exhaustivo de toda la enfermedad de transmisión sexual, más un cariotipo, que es ver los cromosomas de esa chica, que puede tener una apariencia normal, pero poder tener algún defecto que haya pasado desapercibido, y también un estudio de enfermedades hereditarias, que también se hace, de estas que llamamos recesivas, y que en alguna otra ocasión hemos estado hablando de ella, donde uno puede ser portador
no enfermo, pero al ser portador, si el marido de la receptora, la pareja o el donante que va a utilizar la receptora, porque una receptora puede utilizar óvulo y semen donado para hacer embriones para ella. Puede no tener, no tiene por qué tener una pareja, pero en ese caso, como íbamos hablando, es estudio genético de ciertas enfermedades hereditarias, para también, que son graves, descartarlas. Más un estudio psicológico, es decir, y después de ello una disponibilidad. La donante tiene que firmar pues un contrato afirmando de que se responsabiliza de lo que va a hacer. Una pregunta que mucha gente se estará haciendo en casa: ¿esto se factura? ¿Una donante gana dinero donando sus óvulos? Ese es un tema que, de cara al público, vamos a ver. Voy a decir lo que dice la ley de reproducción. Por favor. La ley de reproducción dice que habrá una compensación económica no por los óvulos, sino por el trabajo realizado. Tiene que ausentarse a lo mejor esta chica de su trabajo para acudir allí, va a pasar a quirófano, va a tener un deber que hacer, y por eso es por lo que recibirá una compensación. Vale. Pero es muy historia de que no se paga por el óvulo, no se paga porque una chica sea rubia, pelirroja o tal, vale más que el otro. No, hay una serie de, con una compensación, como así dice la ley. Vale, y en el caso de los donantes de esperma, ¿cómo pues funciona? De manera muy parecida, es decir, que nosotros nuestro banco de esperma no lo tenemos en Málaga, lo tenemos en nuestra central que está en Alicante. O sea que nuestra unidad no se tiene que dedicar directamente a recibir a varones que nos entreguen semen, pero igualmente se hace el mismo proceso de selección a la hora de genética, de cromosomas, de historia familiar, y ese varón va dejando semen que se congela y posteriormente se va liberando cuando las unidades lo vamos reclamando, porque hay un varón que no tiene espermatozoides o una mujer que es soltera o no tiene pareja, y entonces se piden con ciertas características igualmente. Vale. Es igual con uno prácticamente que con el otro. Vale. El donante o la donante ya han hecho su trabajo y a partir de ahí comienza un tratamiento, un trabajo, o sea, otra fase. Sí, pero para esa receptora el tratamiento que ella va a recibir es muy liviano, porque todo el trabajo se lo ha llevado la donante, por decirlo de alguna manera. Ya tenemos los óvulos, semen del marido o de banco de semen, si fuera así, y ya tenemos los embriones. Entonces, ella, para ponerse ese embrión, el tratamiento puede ser por un ciclo natural, es decir, verla con la regla, y cuando vaya a ovular, unos días más tarde, la monitorizamos y se le transfiere ese embrión, o bien con un tratamiento con parches como el de la menopáusica, por decirlo de alguna manera. Y una pregunta: ¿qué sucede con los embriones, digamos, sobrantes? Buena pregunta también. La ley te dice, bueno, esos embriones sobrantes, una mujer puede, digamos que ha recibido 3 embriones y se ha quedado la primera. Sí. Y tiene 2 embriones más. Claro. Bueno, pues al año que viene, al año siguiente o al otro, puede venir a ponerse esos embriones. ¿Que ella no quiere tener más hijos? Hay varias salidas. Uno es el darlo a la ciencia, para investigación. Ese camino ahora mismo está muy difícil porque no hay centros de investigación costeados por el Estado, etcétera, que puedan investigarlo. Otro es el donarlo a otras parejas. También está la donación de embriones, que es una adopción de embriones. Está ahí. Y otro, su destrucción de esos embriones únicamente cuando pase el periodo reproductivo, es decir, más allá de los 50, o si la mujer presenta 2 cartas, 2 informes médicos por médicos diferentes, donde diga que por cuestiones médicas no puede recibir esos embriones. Es decir, que pero qué interesante. Ese es un problema que está ahí y que verdaderamente hace que intentemos muchas veces congelar óvulos y no hacer todos los embriones con los óvulos que tenemos de esa mujer, para que no haya embriones sobrantes lo posible, y si ella necesita más, tendrá más óvulos guardados de ella para poder hacerlos. Vale. Pero que no sobren. Y otra pregunta que me surge: las tasas de éxito. Esto supongo que es algo que se preguntarán mucho. Por supuesto. Claro. La tasa de éxito, ahí está lo que hace finalmente decidirse esa mujer. Esa mujer tiene 45 años y se le dice, usted, la tasa de éxito es del 0, es decir, prácticamente nula. Muy pocas mujeres con una fecundación in vitro con sus propios óvulos van a conseguir nada. Claro. Entonces, finalmente, ¿qué ocurre? Que al venir el óvulo de una mujer menor de 35 años, eso sube un 75-80%. Porque es la edad del óvulo la que manda, no la edad del útero de la mujer. Claro. Entonces esa mujer, por eso hay que poner un límite, que son 50 años, que la ley no lo dice, pero entre todas, la familia de reproducción española pues ha dicho, mira,
para cierta ética, a partir de los 50 ya viene la menopausia, no podemos hacer ninguna técnica después de esto. Entonces, una mujer de 49 años, por ejemplo, pues con un óvulo donado, una chica de 25, pues tiene las posibilidades que cuando tenía 25 años. Pues hoy hemos querido hablar de donantes, en este proceso de reproducción asistida, de la donación de óvulos, de la donación de esperma, y yo creo que algunas preguntas que teníamos ahí hemos sido capaces de Sobre todo, contestar. si me permites un llamamiento, que hacen falta donantes. Sí. Hacen falta muchos donantes porque nuestra población cada vez tiene más Si alguien años. que nos está viendo, Con llamar a la unidad de reproducción ya se le atiende y se empieza el proceso. a partir de ahí comienza ese proceso. Al Hospital de El donación. Ángel y directamente ya lo pueden hacer. Donantes de óvulos. De óvulos. ¿Y de esperma? Ya redirigiríamos nosotros a este Pero me señor. refiero, ¿también es necesario? Por supuesto que sí, claro. Vale, pues nada. Dicho Lo que ocurre es que el donante de semen, que es necesario, es más fácil la obtención de semen, obviamente. El óvulo es más difícil de obtener, es más complicado, en menor número, pueden sacar 10 ovocitos, mientras que con la espermatozoide el proceso es más sencillo. Y por lo tanto, pero evidentemente de los dos. Pero sobre todo, mi preocupación hoy día mayormente es de mujer. Pues nada, ahí queda el mensaje y toda la información la tenéis en UR El Ángel, Unidad de Reproducción El Ángel, que tiene además delegaciones prácticamente en toda Andalucía.